Bienvenidos a Bemar Books, yo soy Chris y hoy vengo con un vídeo que fue una sugerencia de uno de vosotros. De vez en cuando por las stories de Instagram os pregunto qué vídeos os apetece ver por el canal y en esta ocasión una persona me propuso que hiciera un vídeo de personajes favoritos, personajes tanto masculinos como femeninos. Y bueno, pues que se hubieran quedado siempre conmigo, esos personajes icónicos que te gustan pues por sus ocurrencias, por su personalidad. Y he hecho aquí una selección bastante importante porque pensaba que no se me iban a ocurrir suficientes y la verdad es que al final he cogido un montón de libros de personajes que me encantan y vengo a contaros cuáles son. ¿Quién fue la persona que me dio esta idea? Bueno, pues fue Laura de Daluna Books, que hace poquito que se ha abierto canal aquí en YouTube, así que os voy a dejar enlazado abajo en la cajita de información su primer vídeo que lo subió este domingo pasado, para que vayáis a echarle un vistazo. Y nada, recordaros que ahí pues también vais a tener el enlace a mis otras redes sociales. Y os dejaré algunos de los enlaces de afiliado de Amazon de los libros de los que os voy a hablar también, ¿vale? Para que si os apetece, pues tengáis los enlaces rápido. Y nada más, que ya sí que sí, pues venga, empezamos a contaros cuáles son esos personajes que a mí me encantan en estas historias. Bueno, en primer lugar os voy a hablar de un personaje que yo creo que es un personaje muy querido por todo el mundo. Estaba intentando buscar los apellidos porque no sé si me voy a acordar, pero bueno, creo que sí. Os estoy hablando de un personaje que aparece en la saga del Cementerio de los Libros Olvidados y no es el protagonista, que es Daniel Sempere, sí. Sino que es un personaje secundario que se llama Fermín Romero de Torres, si no recuerdo mal los apellidos. Es un amigo de Daniel que, bueno, va a estar presente en la mayoría de la saga. Yo he cogido este libro, que es el tercero de la saga, y es donde mayor representación tiene, es decir, donde este personaje tiene un mayor peso en esta historia. Vamos a conocerlo un poquito más en la tercera parte de la saga, que es El prisionero del cielo. Pero Fermín Romero de Torres aparece desde el libro número 1 al poquito de empezar la historia. Es un personaje muy carismático, muy icónico, con un personaje muy entrañable, porque tiene unas ocurrencias que dices, vamos a ver, ¿cómo has podido salir por aquí? ¿Cómo dices esto a esta persona? Pero que al final dice, no me importa, aunque haya metido la pata sin darse cuenta, su intención siempre es la mejor. Y de verdad que la intención que tiene con la familia Semper, cómo los ayuda, cómo los cuida y luego la relación que tienen con él, a mí me gusta mucho. Luego además pues vamos a descubrir quién es Fermín Romero de Torres, pues sus secretos, un poco de su historia, que vamos a ir viendo un poco en el primer libro, pero que, como digo, va a tener bastante más peso en esta tercera parte de la saga del Cementerio de los Libros Olvidados. Para todos aquellos que habéis leído la saga, pues yo creo que opinaréis como yo, porque, como digo, es un personaje muy entrañable. Entonces, bueno, no podía dejar de nombrarlo en esta selección de personajes favoritos. El siguiente personaje del que os voy a hablar es un personaje que aparece, este sí es protagonista de esta historia, y es una historia de la que os he hablado muchísimo, y no es otra que El Valle de los Arcángeles. La protagonista de esta historia es uno de mis personajes favoritos de todos los libros que he leído. Yo creo que, pues sí, Fermín del Cementerio de los Libros Olvidados y Pepa de este libro son, vamos, mis personajes favoritos por el papel que tienen, por la historia que llevan detrás, por cómo actúan. Son personajes muy diferentes, son historias muy distintas, pero que para mí se me quedaron grabados. Es de esto que, aunque vuelvas a la historia y si ya hace tiempo que la leíste y no te acuerdas de los detalles, el personaje nunca lo olvidas y tienes la sensación de que cuando vuelvas a leer el libro, si lo vuelves a leer,
te vas a acordar sobre todo de él, aunque no te acuerdes de la historia, pero ese personaje va a estar ahí y sabes que lo vas a disfrutar por ese motivo. El Valle de los Arcángeles, ya sabéis que sucede en, bueno, como os he contado otras veces, en el siglo XIX en Cuba. Bueno, entre Barcelona y Cuba. El de antes, el cementerio de los libros olvidados, no lo he dicho, pero está ambientado en Barcelona. Como veis, Barcelona siempre está ahí un poco presente porque es una ciudad en la que me encanta que sucedan las historias, que la ambientación sea de allí. Y este pues va a estar entre Barcelona y Cuba, más Cuba que Barcelona, pero bueno, también está ahí. Vamos a ver qué es lo que sucede con esas dos ciudades. Y como digo, la protagonista de esta historia es que yo no he leído el libro igual, o sea, lo he disfrutado muchísimo. Además, este libro, además de la protagonista, todos los personajes que aparecen, o la gran mayoría de ellos, disfruté mucho de las personalidades, de cómo reaccionaban, del juego que daban a la historia, personajes muy bien creados, muy claros, muy bien hechos, de verdad. O sea, yo estaba deseando que apareciera uno en escena, otro, porque sabía que en cuanto ese personaje apareciese iba a pasar algo. Y la verdad es que en general todos los personajes de esta historia han sido increíbles, pero yo ya sabéis que me quedo con la protagonista en este caso porque da un juego a la historia que es increíble. Y Pepa también va a ser para siempre otro de mis personajes favoritos. Otro personaje que cuando leí el libro se quedó conmigo siempre fue Elizabeth Zott, que me cuesta pronunciarlo, del libro Lecciones de Química. Este libro lo leí el año pasado, se posicionó en el top 10 de mejores lecturas del año 2023 y la protagonista de esta historia, Elizabeth Zott, también. ¿Por qué? Porque en esta historia nos vamos a ir a los años 60, si no recuerdo mal. No, a los años 50 aproximadamente, sí. Al año 1952 inicia la historia, ¿vale? En California. Y bueno, pues Elizabeth Zott, que es nuestra protagonista, ella estudia química y al estar en esos años, pues va a trabajar en una empresa en la que todavía no se ve muy bien el trabajo de las mujeres, entonces todos los avances y todo lo que ella va haciendo en la empresa, en su puesto de trabajo, como que no se lo valoran por el hecho de ser mujer, pero tiene compañeros que son hombres que sí. Y vamos a ir viendo cómo reacciona ella a todo esto, qué es lo que va pasando. Al principio me costó un poco meterme en la historia, porque no sé, me esperaba algo distinto y para mí como que le cuesta un poco arrancar, pero una vez que ya empiezan a pasar cosas, sucede algo que yo no me esperaba para nada y ya a partir de ahí fue una historia que disfruté muchísimo. Es un personaje también muy distinto, que tiene una forma, voy a decir, de relacionarse muy particular con el resto de personajes que van a ir apareciendo y que bueno, yo me encantó. Además el personaje tiene muchísima fuerza, lo que se propone lo consigue. Hay momentos en los que pasa por ciertas dificultades que vamos a ir viendo qué es lo que pasa con ella y, como digo, cómo reacciona. Pero de verdad, otro personaje que me encantó y que siempre tengo ahí en la memoria de... pues no sé, cuando me puse a preparar el vídeo dije, venga, personajes que me hayan gustado, y estos que os estoy nombrando es que se me vinieron a la cabeza de forma automática, no tuve que pararme a pensar mucho en, pues me gustó este personaje de este libro, o espera a ver qué pienso otro, o voy a mirar a mis estanterías a ver los que tengo leídos, a ver si me viene alguien a la cabeza o tal. No, o sea, me fueron viniendo los personajes de forma rápida porque son personajes que de verdad disfruté mucho dentro de las historias que en cada libro se nos cuenta. Y ahora, aunque sabéis que yo no soy lectora de fantasía, sí que de vez en cuando leo algún libro. Y hay un libro, este en concreto, 6 de Cuervos, que es una historia que yo disfruté muchísimo. Fue un 5 estrellas en fantasía que me encantó. Es un libro complejo al principio, pero una vez que entras y te empapas de ese mundo, te adentras en él y ves los personajes que hay y la historia llena de plot twists uno detrás de otro, disfrutas muchísimo, de verdad.
Aquí hay uno de los protagonistas de nuestro grupo de amigos que van a ser, pues, protagonistas indiscutibles. Quizá unos tienen más peso que otros y otros son más secundarios, pero hay uno que se llama Cass, que para mí fue el personaje. O sea, fue el personaje. Cass es una persona que, aunque te esté narrando lo que ha pasado, nunca vas a saber lo que piensa realmente. Entonces, llega un punto en el que no deja de sorprenderte el personaje. Entonces era lo que más disfrutaba. Era cómo va a salir por aquí, cómo va a salir por allí. Nunca sabías por dónde podía salir ese personaje, no te lo esperabas. Y yo eso lo disfruto un montón. Ya digo, porque para mí fue una sorpresa detrás de otra, detrás de otra. Y fue una historia que me encantó. Sí es verdad que este es el inicio de una biología y la segunda parte, que se llama Reino de Ladrones, no la disfruté tanto, me entretuvo, me gustó, pero no fue tan buena. Esta primera es que a mí me encantó. He leído por ahí que este libro se parece un poco o es del estilo a la película de Ocean Eleven y yo estoy muy de acuerdo con esa teoría porque aquí este grupo de amigos tiene una misión que cumplir, tienen un objetivo que alcanzar y vamos a ir viendo cómo establecen pequeñas metas, pequeños retos que tienen que ir haciendo y consiguiendo, las dificultades que les van surgiendo, cómo van a ir solucionándolas mediante a veces trampas, vamos a decir, y cómo hay un giro detrás de otro, detrás de otro. De verdad, fue lo que más me gustó de esta historia. Así que 6 de Cuervos de Leigh Bardugo, si no lo habéis leído, yo os lo recomiendo muchísimo. Otro personaje que también me acuerdo mucho de él y que de vez en cuando, pues a la hora de preparar este vídeo, como digo, se me vino el primero a la cabeza, fue la protagonista de este libro, Eleanor Oliphant está perfectamente, pues nuestra protagonista es otro de esos personajes que no necesitan presentación. Es un personaje que te va a provocar diferentes emociones. Por un lado te va a hacer reír por ciertas ocurrencias que tiene. Por otro lado te va a sacar de quicio por ciertas actitudes que mantiene con algunos de los personajes. Por otro lado, te va a emocionar por cosas que le van sucediendo. Y bueno, poco a poco a lo largo del libro vamos a ir conociéndola, vamos a conocer qué le ha pasado o qué le está pasando y vamos a entender el porqué de toda esta variedad de comportamientos que tiene. Pero es un libro que yo pensaba que no iba a disfrutar porque quizá es un libro que tiene opiniones muy contrapuestas, o te encanta o no te gusta nada. Y yo he sido de las que le ha encantado, de verdad. Fue un libro que disfruté un montón. Y una de los motivos fue por la protagonista que tiene y un poco por la explicación a lo que luego le sucede. O sea, cuando nos cuentan ya qué es lo que le está sucediendo a Eleanor, como digo, entiendes todo este cambio de registros que te va a hacer sentir, de emociones que Eleanor te va a provocar y ya pues va a encajar todo. Entonces, otro libro que os puedo recomendar básicamente por la protagonista que tiene, porque de verdad que merece un montón la pena la historia y la protagonista también, de las que se os queda grabada en la cabeza. Y ahora os voy a hablar de un libro que tiene un montón de personajes también que me encantan, pero me voy a quedar con uno de ellos. Os estoy hablando de La leyenda de las dos piratas, que es un libro que os he recomendado también en un montón de ocasiones, pero hacía mucho que no salía por el canal, porque fue un libro que me encantó. Bueno, es un libro muy, muy tochito, o sea, esto tiene, os lo voy a decir, 949 páginas, pero 949 páginas disfrutadas al máximo. Y de esta historia no me voy a quedar con las dos protagonistas principales, sino que me voy a quedar con un personaje secundario que aparece una vez que ya la trama está bastante avanzada, no sé si llegando a la mitad del libro, o quizá un poco antes de la mitad, que me pareció un personaje muy, muy, muy potente, un personaje con mucha fuerza, un personaje de los que va tirando de los demás, con muchísima personalidad y
que me encantó. En esta historia nos vamos a encontrar piratas, sobre todo piratas, y un montón de aventuras, Pero lo que más peso tiene en esta historia no son las aventuras que les van a ocurrir, sino todos los personajes que van a aparecer, ¿vale? Os voy a leer la sinopsis. Dice, Londres, año 1579. En una época de hombres gobernados por mujeres, dos jóvenes aristócratas, la futura condesa Inés Brookings y la princesa bastarda Victoria Dudley, se rebelan contra la vida que les corresponde por nacimiento y escapan en busca de libertad. Para huir lejos de la jaula de oro que el futuro les tiene reservada, se embarcarán en el Miguel, barco pirata que capitanea el hábil y frío Miguel Saavedra, amigo personal de la reina Isabel, la cual no sospecha de las actividades criminales del español. Cuando la relación con el capitán y su tripulación pirata comienza a complicarse, Inés y Victoria se verán obligadas a alejarse y fletar, con ayuda de la letal y audaz Satidje, su propio navío. Bueno, pues Satidje es el personaje con el que yo me quedo de esta historia, pero ya os digo que son todos personajes muy potentes, o sea, tanto las dos protagonistas, se me ha olvidado el nombre, Victoria y Inés, esas dos protagonistas son increíbles también, como Miguel, que tiene una personalidad también muy, muy bien diferenciada, como otro personaje secundario que ahora mismo no recuerdo el nombre. No, es que no hago memoria, no, sé que no me voy a acordar. Pero sé qué papel tiene. O sea, sé el papel que juegan en la historia y también me encantó. Me encantó. O sea, hay 5 personajes en esta historia que yo disfruté muchísimo. Y de verdad que vamos, entre las aventuras, entre la época en la que está narrado, entre todos los personajes que hay aquí y lo que les va sucediendo, es una historia que disfruté muchísimo, muchísimo. Y como digo, Satidje, aunque en esta ocasión no es la protagonista de la historia, pero creo que es de los 5 personajes que os he dicho que me encantaron de este libro, la que más fuerza tiene, el personaje más potente de todos ellos. Ahora voy a hablar de un libro que leí hace bastante tiempo también, que lo leí en digital, y es el libro de Dime quién soy. Y aquí nos vamos a encontrar con nuestra protagonista de la historia, que es Amelia Garayoa, y es otro personaje que me encantó. Me encantó porque no es el típico personaje que, no sé, que sabes lo que te vas a encontrar o las respuestas que va a tener según las cosas que le va pasando, sino que te sorprende, puedes no estar de acuerdo con las elecciones que va a tener, pero aún así te sigue encantando el personaje porque todo tiene un sentido para ella y todo lo que le va sucediendo, no sé, yo de verdad que me encantó esa historia, me encantó todo lo que le ocurre. Es un libro es un tochito también, es un libro de 1000 páginas que se lee muy muy rápido y que os recomiendo un montón. Ya digo, le pasan muchísimas cosas a Amelia, muchas, en esas 1000 páginas le pasan un montón de cosas que ella va a tener que ir solucionando, vamos a ir viendo qué le sucede, y con un montón pues no sé, de ingenio, de fuerza, de carisma, ella va a ir solventando todo lo que le va sucediendo. Y también me parece uno de los personajes más potentes de todos los libros que yo he leído. Y ahora os voy a hablar de un libro que he releído este año, y es el de Yo antes de ti, de Jojo Moyes, como se pronuncie. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestra protagonista, que es Louisa Clark, Lu, que es un personaje que a mí me encanta, porque es un personaje distinto, un personaje que ella ve claramente que es diferente, y vamos a ver su actitud hacia esta situación y si esa actitud cambia del principio al final del libro, si cambia o no cambia, si cambia, ¿por qué cambia? Pero de verdad un personaje que también le coges un montón de cariño por la actitud que tiene, por las intenciones que tiene, por todo lo que hace, por su ingenio, por su personalidad. En algunas ocasiones
te dan ganas de meterte en el libro, como si te pudieras meter, no sé, como quien ve a un amigo y le dice, por favor, no hagas esto, que no es lo que tienes que hacer. Y creo que en esta historia a mí me pasó eso, era como, por favor, no, esto así no, que no se puede hacer, obviamente, pero a pesar de eso es un personaje de los que se te quedan grabados en la memoria para siempre. Yo disfruté un montón de esta historia. Si no lo habéis leído, leedlo, por favor. El libro es increíble. Hay adaptación. La película también es muy buena, es muy fiel al libro. Y me encantó. Pero el personaje de Louisa Clark es de los mejores que yo he leído, como digo. Will Traynor, que es nuestro otro protagonista, también es un personaje muy potente. Pero en esta ocasión, Louisa... tiene una personalidad que pesa más y para los que no lo hayáis leído tenéis que leerlo para saber por qué. Y ahora os voy a hablar de una trilogía. Solo he cogido el primer libro, ¿vale? Y es el primer libro de la trilogía Dreaming Spires. Y es que aquí los 3 protagonistas que vamos a tener en todos los libros a mí me han encantado y me han enamorado, que son Lionel, Oliver y Alexander. Este trío de amigos que tienen personalidades muy distintas, cada uno tiene unos objetivos muy diferentes, pero que todos se entienden entre unos y otros, que se ayudan. Vamos a ir viendo los líos en los que se meten, las aventuras en las que se van a ver inmersos, no sé, un montón de cosas que vamos a ir viendo, pues cómo reacciona cada uno, las decisiones que toman y todo lo que les va sucediendo. Y de verdad que a mí me han encantado, o sea, he leído ya este primer libro, le di sus 5 estrellas muy bien merecidas, acabé leyendo el segundo, ya os conté también que le di sus 5 estrellas y estoy deseando llegar al tercero, que por un lado quiero y por otro no quiero, porque quiero seguir leyendo más de estos personajes, de estos 3 personajes, porque de verdad que me han encantado los tres amigos. Y ya digo, son muy distintos entre sí, tienen edades diferentes, tienen personalidades completamente distintas, unas historias de vida pues que no tienen nada que ver las unas con las otras. Y a pesar de todo se compenetran, se ayudan unos a otros, cada uno, como digo, toma unas decisiones que en ocasiones te sorprenden, en otras dices, ¿por qué has hecho eso? Pero personalidades muy marcadas que vas a disfrutar y que les coges un cariño que yo tengo muchas ganas de continuar ya por fin con el tercer libro, aunque ya digo, me va a dar pena que se acabe la trilogía. A pesar de que estos 3 personajes, de estos 3 protagonistas, son mis favoritos, entre el primer y el segundo libro vamos a ir viendo otros personajes que van a ir apareciendo, personajes secundarios, que también son increíbles. O sea, es que no sé, quiero seguir leyendo más cosas de la autora, porque la forma en la que crea los personajes a mí me encanta, o sea, me encanta, la disfruto muchísimo, muchísimo. Entonces, no tengo mucho más que añadir, solo que leáis esta trilogía, que por las ambientaciones, por los personajes, por los misterios y los secretos que hay, que a mí me ha encantado, y que los personajes de verdad, sobre todo estos 3 protagonistas, perdón, se van a quedar en la memoria para siempre, vamos. Y otro personaje que lo he conocido recientemente y que para mí ya pasa a ser de mis favoritos es Elinor de la saga, o mejor dicho, de la novela por entregas Blackwater. Elinor es una mujer que llega a un pueblecito, al pueblecito de Perdido, donde ha habido una riada, y justo al día siguiente de la riada pues ella aparece por allí. Nadie sabe por qué ni cómo ha llegado hasta allí, después de que haya agua por todos sitios y tengan, bueno, pues muy complicado el moverse de un sitio a otro y comunicarse con el pueblo y demás, pero bueno, ella llega allí y poco a poco se va a ir ganando a los habitantes de este pueblo. Va a haber una familia, los Cascade, que también vamos a tener ahí personajes que van a dar mucho juego con Elinor. Y bueno, pues ella se los va a ir ganando a todos poco a poco. O a todos o a casi todos, vamos a decir.
¿Qué pasa? Que Elinor, en la forma en la que se gana a los personajes, tú ves que sí, que ya los está convenciendo, que es muy fácil para ella, pero tú notas que ella oculta algo más. O sea, nunca llegas a saber la verdad realmente de Elinor, al menos hasta la parte que yo llevo leída, que este es el primero, he leído el segundo y ahora me tocaría el tercero. Pero es un personaje que tiene ese magnetismo que te hace querer seguir leyendo y descubrir qué es lo que pasa por su cabeza y qué está pasando. Así que, bueno, otro personaje que yo creo que se va a quedar en mi cabeza para siempre, que ya digo, lo he conocido recientemente, pero que es un personaje de los que dices, esto es clave y que si no os habéis animado todavía a leerla, pues que lo hagáis. Para mí no está siendo una saga brutal de 5 estrellas ni nada de eso, pero me está entreteniendo mucho. Y ya digo, lo que más intrigada me tiene es el personaje de Elinor para saber y descubrir todo lo que está ocultando. Y yo voy por el segundo libro. Me están resultando muy entretenidos en ese sentido. Y ya por último voy a hablar de un personaje que todo el mundo conoce y es Poirot de los libros de Agatha Christie. ¿Vale? Es uno de nuestros investigadores principales y yo tengo que reconocer que entre Miss Marple y Poirot, pues yo me quedo con Poirot, porque para mí es un personaje icónico, gracioso en algunos momentos e impertinente en otros, pero es un personaje que cuando habla, aunque no te digan que es Poirot, tú ya lo puedes reconocer, por la forma en la que habla, por lo que dice, por el acento que le ponen a veces y por las ocurrencias que tiene también. Entonces, yo ya digo, los libros de Agatha Christie, los que más disfruto son los que no están protagonizados por ninguno de sus investigadores principales. Eso ya lo he dicho en más de una ocasión. Pero, puestos a elegir, sus dos investigadores principales siempre han sido Poirot y Miss Marple, aunque tiene algún otro por ahí, que yo nunca me acuerdo de los nombres. Y de entre esos dos principales yo me quedo con Poirot sin lugar a dudas. Además, después en las adaptaciones que han hecho y que yo he ido viendo, la verdad es que luego le dan así un papel un poco más cómico que potencia al personaje en sí. Y no sé, a mí me gusta mucho. Ya digo, disfruto mucho más sus misterios. Un ejemplo de ellos pues es este, que es uno de mis favoritos, Asesinato en el Orient Express. En esta edición que me parece una pasada con ilustraciones y que tengo muchas ganas de releer, así que bueno, pues en algún momento lo haré. Más tarde que pronto, porque ahora mismo tengo bastantes libros con los que quiero ir avanzando y quiero seguir leyendo. Pero tengo que hacerlo, tengo que leerlo, sí. Y nada, que si no conocéis a Poirot, que lo veo difícil, que leáis Asesinato en el Orient Express, que estoy segura que os va a encantar. Y Poirot también. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme abajo, por favor, en comentarios cuáles son vuestros personajes favoritos y a qué libro pertenecen, claro, porque quizá me decís el personaje, pero si yo no he leído la historia no puedo ubicar al personaje. Y nada más, que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, como siempre, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.